Seguro. Bueno, hay que meterle mucha sangre caliente, ¿no? A todo esto, para el tema de las aguas frías y mantener también la mente bien enfocada. ¿Qué pasó cuando empezaste la vuelta y te enganchó el coronavirus y toda esta historia? Contanos el raíz entre eh, vuelvo contenta y a la vez empiezo Mm, a sortear la incertidumbre del coletazo del sí, coronavirus. sí. ¿Dónde estabas cuando empezó toda esta locura? Eh, Mirá, lo primero que a mí me llega fue un poco la preocupación como de mi familia, de al poco tiempo yo después de China regreso a Alemania y me llegaban mensajes y llamadas y me decían, mirá que está viendo un virus, que se está muriendo gente, que si tenés tos o te duele la garganta o fíjate, háganse revisar por los médicos y nosotros decíamos, ¿de qué nos están hablando? Eh, la verdad que en Alemania, que fue donde más estuve yo después de la vuelta de China, si bien competí en República Checa, en Polonia, el Mundial en Bled, no sé dónde más, no me acuerdo de dónde más, pero si bien me moví a competir, la base la pude hacer en Alemania, en Múnich, y recién faltando 4 o 5 días para la vuelta y antes horas antes de que el presidente de nuestro país eh, largara el decreto de necesidad y urgencia, ahí fue como que recién, por lo menos los argentinos que estábamos allá, los nadadores, fue como que nos empezamos a parar un poco las antenas y cuando nos empieza a llegar los PDF con el decreto, ahí donde nos empezamos a mover y bueno, empezamos a hablar con las embajadas, que si bien era muy pronto, porque las embajadas y los consulados todavía no tenían instrucciones de respecto a cómo manejarse y esto era todo muy nuevo, también nos empezamos a mover en contacto con las aerolíneas que tampoco tenían respuestas para darnos y fue recién que más sobre el viernes 13, sí, 13, 14, del 13 al 14, 15, esos días, fue que bueno, que empezamos con, bueno, mirá, capaz que te reprogramen el vuelo, capaz que no puedas volver. Yo tenía una vuelta programada desde Múnich, con una escala en Roma en el Fiumicino, y de ahí me volví a Buenos Aires a Ezeiza, para el domingo 15 de marzo, y era, bueno, mira, tu vuelo está afectado por el coronavirus, no se sabe si vamos a operar con normalidad, hasta ahora sí, pero no. Entonces era como que todos estábamos flotando en un limbo, y ahí como que empezamos a tomar un poco más eh, como más contacto con la realidad de la gravedad, porque la realidad también es que yo en Alemania, hasta un día antes de venirme, fui a nadar a un lago y pasé todo un día en un lago, o sea, no se había dictado cuarentena, la gente iba a trabajar, lo único que estaban haciendo era cerrar algunos de los restaurantes, de los museos más concurridos, pero en cuanto a medidas oficiales del gobierno alemán todavía no había nada. ¿Cuánto tiempo tardó tu vuelta, Dayana? Estamos charlando con Dayana Ferrer, que se fue el 28 de diciembre del año pasado. Entre Europa y China se colgó un par de medallas de bronce y también de plata en aguas abiertas, compitiendo en 50, 25 y 100 metros. Y no solamente capitalizando una experiencia única, sino también capitalizando la experiencia única que estamos viviendo todos los argentinos y cada uno en el lugar que le toca vivir. A ella volviendo de un lugar con sensaciones encontradas, la felicidad por un lado y la incertidumbre de cuándo voy a llegar a mi país y a mi querido Montermoso. Sí, yo lo único que fui, o sea, traté de asegurarme era que a mí me dejaran, si yo salía de Múnich, me dejaran volver a Argentina, o sea, que no me retuvieran en Italia, que lo que sí era, lo que más se escuchaba en las radios, sobre todo alemanas, era la situación de Italia, que empeoraba con el correr de los días. Entonces mi preocupación era, bueno, yo tengo un lugar seguro donde estar, que en el caso de que a mí me retuvieran allá y necesitara hacer una cuarentena, bueno, yo tenía un lugar donde quedarme, yo estaba bien, iba a estar segura, pero no así si a mí me movían a Italia, por ejemplo, y me dejaban en Italia, parada. Para colmo, como quien dice, era un virus en mi pasaporte era un virus con patitas porque yo venía de China, iba a pasar por Roma, o sea, era de los lugares donde más afectados estaban, y mi miedo, ya te digo, era quedarme en el medio varada. Entonces
me aseguré de que la aerolínea operara el vuelo con normalidad. Yo salí el domingo a las 6 de la tarde y llegué a Ezeiza, a pesar de que mis aviones se retrasaron todos y las reprogramaciones, siguieron todas las reprogramaciones, que en un día me cambiaron 3 veces, 4 un vuelo, me movieron los horarios, pero bueno, llegué a Ezeiza el lunes 16 a las 10 de la mañana, con absoluta normalidad. Tuvimos que llenar la declaración jurada en el avión, nos hicieron los controles de temperatura correspondiente una vez que arribamos a Ezeiza, y después de ahí tuve que esperar hasta la noche, porque bueno, mi vuelo llegó con retraso y yo perdí la conexión que tenía al mediodía para Bahía Blanca, así que llegué como a las 12 y pico de la noche a Bahía, porque ya te digo, reprogramaron 3, no me acuerdo si 3 o 4 veces me reprogramaron ese vuelo a Bahía Blanca. Ya yo venía del Fiumicino en Roma, que estaba, o sea, no había nadie, era de película de terror el aeropuerto. Estaban todos los comercios cerrados, había un solo lugar, un expendio de comida, para que podamos, los que teníamos que estar en tránsito, los pasajeros, tengamos algo. Incluso muy poca gente del personal aeroportuario trabajando, todo el tiempo recalcando por altoparlantes que mantuviéramos las distancias, que no entrábamos en contacto con otra gente, que tuviéramos cuidado de cómo nos manejábamos. Y bueno, y cuando yo llego a Ezeiza me encuentro con un panorama absolutamente diferente, porque Ezeiza estaba como si nada, o sea, todo el mundo estaba operando con normalidad, estaba todo abierto, estaba todo operativo, todo funcionando. Incluso tuve que ir de Ezeiza hasta Jorge Newbery para tomar el avión a Bahía Blanca, para Aeroparque, y me llevaron en un tienda León con un montón de gente más, y yo decía, bueno, si hasta ahora no me lo agarré y zafo con esta odisea, ya estoy inmune, ¿viste? De un chiste que hacíamos, pero sí, fueron, claro. O sea, que la pasemos horrible en todo el trayecto en Buenos Aires hasta que llegué a Bahía Blanca, que durante los 3 meses que estuve allá y la vuelta en general, ya te digo, transcurrió con mucha normalidad, gracias a Dios en mi caso. También con las otras nadadoras que pudieron volverse, Ailén Lascano-Micas de Viedma, que se volvió un día antes que yo, que también su vuelo operó con normalidad, y bueno, y después Victoria Mori, que a Victoria, pobre, sufrió un poco más porque tenía un vuelo y se lo reprogramaron y volvió hace 7, 8 días. Ella sí sufrió un poco más porque la aerolínea no se podían comunicar, nadie le daba respuesta, pero bueno, fue se complicó ahí. Yo ya te digo, traté de comunicarme en su momento con los consulados y las embajadas alemanas para ver qué pasaba si yo no podía volver, porque también se me terminaba el tiempo como para permanecer de forma legal en el país, y recién hará 4 o 5 días que las embajadas y los consulados me pudieron contestar los mails. O sea que menos mal que yo ya estaba en Argentina, porque si no, no sé qué hubiera pasado en el caso de tener que me hubiera tenido que quedar en Alemania. Pero bueno, ya te digo, bueno, gracias a Dios volví con esta normalidad. Historia que tiene, digo que esta historia que tiene final feliz y que también te tiene de regreso ya con la cuarentena cumplida, sin ningún síntoma, ni tampoco ninguna anomalía. De salud estás perfectamente, te hicieron los controles y te dio negativo. Sí, en realidad yo desde que aterricé en Bahía Blanca, mi hermano me esperó con mi auto y él se vino en su auto, me vinieron acompañando, o sea que yo ya permanecía aislada desde que pisé suelo bahiense, y vine y me encerré en mi casa. Obviamente que se contactaron del Ministerio de Salud y el del Hospital Municipal de acá de Montehermoso. Todos los días tenía que hacer reportes diarios a ver si tenía algún cambio, si presentaba algún síntoma, pero transcurrí los 14 días con normalidad, sin síntomas. De hecho, bueno, después los médicos me dieron el alta, y ahora estoy desde ese momento tratando de quedarme en mi casa, de tener el menor contacto incluso con mi familia, porque yo no los vi.
desde que volví no los pude ver. Si bien trabajo con ellos y con el que más me encuentro es a mi papá y a mi hermano en mi trabajo, igual tenemos horarios reducidos y todos los cuidados pertinentes, pero sí, continuando la cuarentena y tratando de que resulte de la mejor manera para mí y para todos. Bueno, me alegro muchísimo, Dayana, que todo tenga hasta ahora este final feliz, y esperemos que cuando todo esto pase nos encontremos, o te encontremos. Yo no creo que te acompañes, si querés nadamos juntos en aguas abiertas en Montehermoso, ahí sí, pero el agua fría me parece que todavía no es para mí. Yo los invito, o sea, sí que dicen, yo todo el mundo que... Algún día, ¿sabes qué? Ya no es para mí, no es para mí. Ya que tenemos el contacto, te digo, llévame, sí, y vamos juntos. Sí, por favor, porque es una experiencia que vale la pena ser vivida. Es de esas cosas que uno dice, no lo haría ni loco, y una vez después que estás adentro es absolutamente disfrutable. Yo siempre digo, desde el momento en que... Mi límite es el momento en que dejo de disfrutarlo. Siempre entro porque me genera muchísimo placer, lo disfruto un montón porque se aprende, se adquiere mucho conocimiento de uno mismo, del cuerpo, del ambiente que lo rodea, y bueno, es una experiencia que vale la pena vivir, así que los invito a todos que quieran tener la experiencia. En Monte saben dónde encontrarme, y si no, preguntan y los van a indicar cómo encontrarme, y bueno, para aprovechar... Y si no, en las redes sociales la pueden encontrar a Dayana como Dayana.Ferrer, allí en Instagram. Sí, Dayana.Ferrer-Winterswimmer, tengo Instagram, tengo Facebook, me pueden seguir ahí. Bueno, voy subiendo todas las novedades, de hecho todo el viaje está como narrado en las redes sociales, que era la forma que yo más encontré, o que encontré mejor para llegar a toda la gente que me bancó y que me siguió y que me acompañó. Y bueno, y vamos poniendo las novedades, y obvio que el que quiera venir a probar el mar en invierno, que no se lo pierda, porque es una experiencia maravillosa. Bueno, voy a ver si me animo, y cuando pase todo esto, con mallita, antiparra y gorra, allí estaremos. Por favor, te espero entonces. Dayana, te mando un beso enorme, gracias por este momento, saludos a toda tu familia, y espero que todo esto termine pronto y nos podamos encontrar en el mar. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Un abrazo.